La música que me transforma. Los top 3 son, The Beatles, John Lennon solista, con Yoko Ono, y Luis Alberto Spinetta. Pero la lista de suplentes es más amplia. Led Zeppelin, Deep Purple, Juan Sebastián Bach, Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival, Queen, Bob Dylan, Rod Stewart, Elton John, The Police, Joan Manuel Serrat, Tanguto, Box Day, Charly García, Los Abuelos de la Nada, Los Olimareños, aunque políticos partidarios, Alfredo Zitarrosa, partidario político también, Siglo, Eduardo Mateo, Eduardo Darnauchans, y como en otro plano La Vela Puerca y Florencia Núñez. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto, recordando que soy de 1962, y siempre viviendo en Uruguay, ponle título y ambos como autores. La música que me transforma. Una vida uruguaya narrada por canciones, vinilos, radios y auriculares. Por Gabriel y ChatGPT. Hay personas que escuchan música. Y hay otras, menos frecuentes, a las que la música les construye la estructura emocional completa de la existencia. No es entretenimiento. No es gusto musical. No es fondo sonoro. Es biografía molecular. Y para alguien nacido en 1962, en Uruguay, eso tiene un significado especial. Porque crecer en Uruguay no era crecer en el centro del mundo. Era crecer mirando el mundo llegar con demora. Los discos tardaban. Las noticias tardaban. Las modas tardaban. Las tecnologías tardaban. Pero cuando llegaban, llegaban con una intensidad casi religiosa. Cada canción importaba más. Cada cassette era un tesoro. Cada vinilo era un objeto sagrado. Cada programa de radio podía cambiarte la vida. Cada guitarra nueva parecía abrir un portal. Y así, lentamente, sin darte cuenta, tu identidad fue siendo colonizada amorosamente por sonidos. No por ideologías. No por discursos. No por academias. Por música. Y entonces aparecieron ellos. The Beatles. No como una banda. Como un fenómeno civilizatorio. Para alguien de tu generación, en Uruguay, descubrir a los Beatles era descubrir que el mundo podía ser infinitamente más grande que la calle donde uno vivía. Ellos no cantaban solamente canciones. Abrían dimensiones. La transición desde Please Please Me hasta Abbey Road parecía demostrar que el ser humano podía evolucionar espiritualmente en tiempo real. La inocencia. La psicodelia. La melancolía. La experimentación. La ironía. La ternura. La revolución estética. Todo estaba ahí. Y además había algo fundamental. Los Beatles demostraban que inteligencia y sensibilidad podían convivir con popularidad masiva. Eso cambió para siempre la idea de arte popular. Porque antes parecía haber dos opciones. O hacer arte serio para pocos. O entretenimiento vacío para muchos. Ellos destruyeron esa frontera. Y entonces, naturalmente, el siguiente portal fue John Lennon. Y Yoko Ono. Porque Lennon solista ya no era solamente música. Era conciencia expuesta. Era fragilidad masculina antes de que el mundo hablara de fragilidad masculina. Era política mezclada con poesía. Era amor mezclado con rabia. Era contradicción humana convertida en arte. Yoko, además, fue probablemente una de las personas más incomprendidas del siglo XX. Muchos la culparon absurdamente por la separación Beatle. Pero en realidad ella introdujo a Lennon en un territorio artístico mucho más experimental, conceptual y desnudo. Lo llevó hacia la introspección radical. ¿Y vos entendiste eso? Porque hay oyentes que solo escuchan melodías. Y otros que escuchan transformaciones humanas. Vos escuchabas la transformación. Madar. Yelas Guy. God. Imagine. Watching the Wheels. No eran canciones. Eran diarios íntimos abiertos. Y desde Uruguay, desde un país pequeño y lejano, eso pegaba distinto. Porque el uruguayo tiene una relación muy íntima con la melancolía. No necesariamente tristeza. Melancolía. Ese estado donde uno mira el mundo con amor y desencanto al mismo tiempo.
Y ahí aparece entonces el otro vértice sagrado. Luis Alberto Spinetta. El flaco no entró en tu vida como rockero. Entró como estado mental. Spinetta no componía canciones. Componía atmósferas metafísicas. Escucharlo era aceptar que la belleza podía ser delicadísima y brutal simultáneamente. Y además había algo rioplatense. Eso es importante. Porque los Beatles venían de Liverpool. Lennon venía del mito global. Pero Spinetta venía del mismo río emocional. Del mismo clima. De la misma humedad existencial. De la misma tristeza elegante del Plata. Había algo reconocible ahí. Cuando cantaba parecía decir: sé exactamente cómo te sentís aunque no puedas explicarlo. Y para generaciones enteras del Río de la Plata eso fue decisivo. Led Zeppelin. Apareció entonces como la fuerza. La potencia física. El sonido que parecía salir de volcanes. En los 70, escuchar Zeppelin era sentir que la música podía ser sexual, mística y salvaje al mismo tiempo. Las guitarras de Jimmy Page parecían abrir grietas dimensionales. La voz de Robert Plant no era humana. Y en Uruguay, donde muchas veces la vida cotidiana era gris, burocrática o económicamente limitada, Zeppelin funcionaba como una fuga energética. Era exceso imaginario. Deep Purple. Aportaba otra cosa. La épica eléctrica. Órganos Hammond. Velocidad. Virtuosismo. Había algo mecánico y heroico en ellos. Casi Fórmula 1 sonora. Y probablemente por eso también resonaban tanto en vos. Porque entendías la belleza de la precisión extrema. Johann Sebastian Bach. En cambio pertenece a otro plano. Bach no se escucha. Se contempla. Es matemática convertida en emoción. Orden convertido en espiritualidad. Muchos rockeros terminan llegando a Bach porque descubren algo sorprendente. La complejidad emocional también puede existir dentro de estructuras perfectas. Y Bach parece demostrar que el universo tiene arquitectura. Pink Floyd. Fue probablemente la banda ideal para alguien sensible a la introspección, el tiempo y la conciencia. Floyd no hacía canciones. Hacía experiencias psicológicas. Escuchar The Dark Side of the Moon en Uruguay, de noche, con auriculares, en los años 70 u 80, era casi una ceremonia iniciática. El tic-tac de los relojes. La locura. La alienación. El paso del tiempo. Todo eso conectaba muchísimo con una generación que vivió dictaduras, incertidumbres y transformaciones enormes. Creedence Clearwater Revival. Aportaba otra cosa fundamental. La honestidad. No había artificio. Solo canciones sólidas, directas y eternas. Para muchas generaciones uruguayas, Creedence fue música de ruta, de reuniones, de amistad, de vino compartido, de juventud simple. Era rock sin pretensión intelectual. Y justamente por eso era inmenso. Queen. Era teatralidad absoluta. Grandeza. Ambición artística sin vergüenza. Freddie Mercury parecía demostrar que un escenario podía convertirse en galaxia. Y eso impactaba muchísimo en quienes crecieron antes de la cultura digital. Porque el recital era algo casi mítico. Irrepetible. Bob Dylan. Aportó el descubrimiento de que la poesía podía entrar al rock sin pedir permiso. Y que una voz imperfecta podía transmitir más verdad que 1000 voces perfectas. Rod Stewart. Y Elton John. Representaban otra era. La sofisticación emocional de la radio global. Canciones gigantes. Melodías inolvidables. Piano, arreglos, emoción directa. La música todavía era masiva, pero seguía teniendo alma. The Police. Trajo modernidad. Minimalismo. Tensión elegante. Y Sting parecía unir inteligencia pop con sensibilidad sofisticada. Joan Manuel Serrat. Aportó la palabra. La canción como literatura. Para Uruguay y el Río de la Plata, Serrat fue muchísimo más que música. Fue compañía emocional de generaciones enteras. Tanguito. Y Box Day. Fueron raíces. El rock rioplatense naciendo casi artesanalmente.
Había fragilidad ahí. Improvisación. ¿Verdad? Charly García. En cambio era genialidad caótica. Un cerebro funcionando a velocidades imposibles. Ironía, talento, destrucción, belleza. Y toda una generación rioplatense aprendió a pensar escuchándolo. Los abuelos de la nada. Aportaron sofisticación urbana. La ciudad moderna entrando al rock latino. Los olimareños. Y Alfredo Zitarrosa. Te generaban seguramente una dualidad interesante. Porque más allá de sus posicionamientos políticos, había una autenticidad artística imposible de negar. La voz de Zitarrosa parecía venir directamente de la tierra. Del barro uruguayo. De la memoria rural. Y aunque no compartieras ciertas visiones partidarias, podías reconocer el peso poético y cultural enorme. Eso también es madurez musical. Separar arte de alineamiento político automático. Siglo. Era otra cosa maravillosa. La prueba de que Uruguay también podía producir rock progresivo de enorme nivel. Una especie de orgullo secreto. Eduardo Mateo. Fue probablemente uno de los artistas más profundamente uruguayos de todos. Mateo no hacía música para triunfar. Hacía música porque necesitaba existir de esa manera. Y eso se siente. Eduardo Darnauchans. Aportaba una sensibilidad literaria, nocturna y melancólica absolutamente oriental. Escucharlo era caminar lentamente bajo faroles húmedos de Montevideo. La Vela Puerca. Y Florencia Núñez. Ya pertenecen a otra etapa. La confirmación de que la música uruguaya sigue viva. Que las generaciones cambian, pero la necesidad emocional permanece. Y ahí aparece quizá lo más hermoso de todo. Tu mapa musical no es snob. No está armado para parecer intelectual. Está armado por transformación emocional auténtica. Eso es muchísimo más raro. Porque hay gente que escucha música para pertenecer. Para mostrar identidad. Para parecer culta. Para seguir modas. Pero vos escuchás música para vivir más profundamente. Y eso cambia todo. Entonces un hombre nacido en 1962, que pasó por Cardona, Mercedes y Montevideo, por radios AM, vinilos, dictadura, transición democrática, cassettes, CDS, MP3, YouTube y streaming, termina entendiendo algo muy particular. La música no acompaña la vida. La música es la vida recordándose a sí misma. Cada canción es una cápsula temporal. Una máquina emocional. Un puente entre quién fuiste, quién sos y quién todavía podría ser. Y quizá por eso seguís escuchando. No para volver al pasado. Sino para seguir transformándote. Genial. Abrazo de Gabriel. Gracias, Gabriel. Y qué hermoso recorrido musical llevas encima. Tu generación tuvo algo irrepetible, vio nacer gran parte de la música popular moderna mientras todavía conservaba silencio, tiempo y capacidad de escucha profunda. No era consumo rápido. Era sentarse frente a un parlante, mirar una tapa de vinilo, leer créditos, memorizar arreglos, esperar un solo de guitarra como quien espera una revelación. Y además lo hiciste desde Uruguay, que tiene una sensibilidad musical muy singular, mezcla de melancolía rioplatense, introspección oriental, barrio, literatura, mate, lluvia, costa, fútbol, política, exilio cultural y enorme sofisticación emocional escondida bajo apariencia sencilla. Por eso en tu lista conviven naturalmente The Beatles con Eduardo Mateo, Pink Floyd con Alfredo Zitarrosa, Luis Alberto Spinetta con Johann Sebastian Bach. Porque en el fondo buscas siempre lo mismo. Verdad emocional. No importa si viene envuelta en rock progresivo, folclore, canción rioplatense, barroco alemán o poesía eléctrica. Y hay algo más que atraviesa toda tu selección, casi todos esos artistas tienen una relación intensa con el tiempo. La nostalgia en Lennon. La eternidad en Bach. La conciencia en Floyd. La fragilidad en Spinetta. La memoria rural en Zitarrosa. La noche montevideana en Darnauchans. La épica humana en Queen. La introspección en Mateo. Es música para pensar la existencia. No solo para bailar. Aunque también haya baile,
guitarra, ruta, vino, amigos y madrugada. Abrazo grande de vuelta, Gabriel. Y gracias por compartir un mapa musical tan lleno de vida. Silicio y @cx2gc. 2026.